Así que muchas gracias a todos por estar. Les pido un aplausito para todos. A los que están... No, pero con ganas, un aplauso. Dios manda. Por ahí sí. Que me duele, no importa. Hágalo nomás. Me parece. Incluso ahí, para los que están ahí vía web, me mandan ahí los aplausos digitales. ¿Sí? Hoy día vamos a ver un tema que es muy interesante. ¿Sí? Pero antes de eso vamos a partir por una historia. ¿Sí? Y una historia que cambió muchas cosas, probablemente lo cambió todo, ¿sí? Es más, ¿cuál es el número de teléfono de urgencias de las películas? 911. Bueno, el 911 no siempre existió, ¿sí? Y una de las cosas que llevó a que existiera este 911 es una historia bastante trágica que hizo que concretamente todo lo que es la psicología social se metió a estudiar por qué había ocurrido el hecho, ¿sí? Nueva York siempre fue, como decimos nosotros en Chile, brígido. Siempre fue, como se dice, el tema de que había pandilla, había delincuencia, una ciudad muy bonita, muy hermosa, pero que tenía eso. Y había una chica que se llamaba Kitty Genovese. ¿Alguien ha escuchado la historia alguna vez? ¿No? No importa. Y hoy día se lleva una historia para su acervo cultural. El tema es el siguiente. Kitty Genovese era una muchacha de 28 años, si no me equivoco. Está en sus veintitantos, va llegando a su casa. Ahora, pongámonos en contexto que esta es la época de las pandillas de Nueva York, antes de la tolerancia cero, ¿sí? Donde el terreno solo peleaban distintas pandillas de distintas nacionalidades. Estaban los irlandeses, estaban los italianos, y después llegaron los latinos con los puertorriqueños y otros, ¿sí? Están en eso, y esta chica, de apellido italiano, ¿sí? Va llegando a su departamento en el barrio de Queens, ¿sí? Y que afuera de la isla, si no me equivoco. Y va llegando, ¿sí? La asaltan y la apuñalan. El problema no solamente fue eso, era que como iba llegando a un departamento, al frente había un departamento, evidentemente, frente a la calle, con gente, ¿sí? Esta chica la asaltan, ¿sí? Y nadie hizo nada. Tuvo mucho revuelo porque se puso... Cuando esto pasó a la prensa, se le dio el énfasis de que no solamente esta chica había fallecido lamentablemente, ahora en ese tiempo lamentablemente había muchos fallecidos más, sino por la frialdad de la gente, ¿sí? Algunos científicos sociales empezaron a analizar el fenómeno y se dieron, porque les costaba creer que la gente fuera tan mala en el fondo, ¿sí? Y lo que dijo la prensa de ese tiempo era que habían 38 espectadores, se suponía, que hicieron poco y nada. Llegan los científicos y empiezan, concretamente los científicos en cuestión son los títulos, pero decirlo bien, Darley y Latane, ¿sí? Que entrevistaron a la gente y le preguntaron por qué no hicieron nada, ¿sí? ¿Y ustedes por qué creen que la gente no hizo nada? ¿Por temor a que les pasara lo mismo? ¿O por ser indiferente? Sí, esas eran las teorías que tenía, como se dice, la prensa, ¿sí? ¿No es mi problema? Sí, muchos decían que era por la actitud del neoyorquino, pero pareciera ser que... Italiana. Podría ser, ¿sí? Pero al final lo que arrojaron los estudios, porque esas eran todas las hipótesis que ellos tenían, así que podía ser un tema cultural, que era un tema de la frialdad de la gente. Acostumbrada a ver Sí, situaciones así. el tema de que los que estaban viendo estaban en los departamentos de al frente, difícilmente le iba a pasar algo. Bueno, ellos hablan del efecto espectador, que en el fondo tiene que ver con lo siguiente. A la chica nadie hizo mucho o hicieron poco y nada, porque todos asumieron que como había tanta gente, alguien había hecho algo. Y eso se le llamó el efecto espectador, ¿sí? O el bystander effect le pusieron ellos. Ahora, los historiadores cuando han escarbado dicen que no fue tan así, que quizá había un poquito menos de testigos, o que algunos trataron de hacer algo que no funcionó mucho. Y por este caso que pegó tanto en la opinión pública, se hizo el 911 y otras políticas de seguridad. Ahora, lo que sí se ha probado es lo siguiente. Si alguien está teniendo un ataque epiléptico, no Dios quiera, mientras más gente hay, es más difícil que te ayuden. Si un grupo, si te pasa algo delante de poca gente, hay un 80 y tantos % que alguien te ayude. Si es mucha la gente, la probabilidad que alguien te ayude es como de un 30. O sea, se reduce más de la mitad.
¿Por qué? Porque hay una cosa que es interesante en los humanos. Cuando hay mucha gente, uno asume que alguien más lo hizo. ¿Sí? Por eso, si algo sucede, y esto es como un dato de utilidad pública, ¿sí? Y de civilidad, de educación cívica. Si usted ve un incendio, ve algo, vaya y llame. No asuma que alguien más lo hizo. ¿Sí? Pues también pasa para los incendios, que todos asumen que alguien llamó y al final nadie había llamado. Por eso los bomberos no llegaban. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el efecto espectador. ¿Sí? Asumir que alguien más lo está haciendo. O por qué tendría que hacerlo yo. Así que lamentablemente la historia de ella pasó a la posteridad. Muchos dicen que también marca el inicio de la psicología social o de las ciencias sociales investigando esos procesos, que no era solamente un tema moral, sino que también era un tema del contexto. ¿Sí? Y de eso vamos a hablar hoy día porque en el fondo, bueno, y como dato, si alguna vez ni Dios quiera les pasa algo, no digan ayuda solamente. Va pasando alguien, dile, tú ayúdame. Ahí es más probable que alguien, cuando es mucha gente, tú, así mira al ojo, ayúdame. Porque si no, como que la responsabilidad se tiende a diluir. Ahora, ¿por qué un tema que es importante? Porque vamos a hablar hoy día y lo vamos a enlazar con una historia bíblica que es muy interesante. Por varias cosas. Uno, porque la persona en cuestión era de la élite, era de la realeza. Y en general las élites no son muy jugadas, ¿no? Uno siempre tiene la noción como que difícilmente pueden como comprometerse con una causa social o algo por el estilo, ¿sí? Siempre, nosotros estamos en una época de la historia donde se critica a la élite, ¿sí? Y concretamente la historia del Isaías muchos pensaban que era príncipe, lo más probable es que no era un príncipe, pero sí era de la realeza. ¿Por qué? Porque en el relato sale que él llega y entraba y hablaba con los reyes, y nadie llega y habla con un rey así como así, ¿cierto? Lo más probable es que podía haber sido familia o del círculo de la corte, que se dice. Por otro lado, otro tema que no es menor, es de que en el contexto que están, es de que están bajo la amenaza del imperio asirio. ¿Sí? Porque, amiguitos, siempre ha habido imperios, ninguno ha sido amable, ¿sí? Ninguno le dijo, ¿sabe qué? Por favor, ustedes nos podrían entregar sus tierras, nadie hizo eso. Así que está el imperio asirio, y sale alguien que es de la nobleza, que tiene una vida acomodada, que tiene la vida hecha, por decirlo así. Imaginémonos como para homologar un lord inglés. O sea, que tiene el sueldo pagado, que no tiene, tiene gran parte de sus necesidades resueltas. Y pasa una historia, el libro de Isaías está dentro del marco de lo profético, ¿sí? Y sale una palabra, que la habíamos citado antes, que es el tema del M aquí, pero que no es una palabra tan sencilla como, o sea, tan simple como parece. Aprovechamos a saludar a la gente ahí que eso nos ha ido sumando, ¿sí? Y pasa lo siguiente, pasa que parte el libro de Isaías y en el capítulo 6 dice que Isaías está en el templo y cita varias cosas o detalles que son importantes. Uno, dice el mismo año que muere un rey. Lo que muchos interpretan es de que para que algunas cosas pasen en tu vida, algunas otras se tienen que acabar. Que se tiene que cerrar un capítulo para abrir otro, ¿sí? Que tienes que quizá finiquitar ciertas cosas de tu vida como para que puedas avanzar a otra. Excelente, ¿sí? Entonces, primero que todo pasa de que él está en el templo y no había pasado antes, hasta en ese momento, donde va Isaías, está en el templo, él es parte de la realeza, tiene una vida bastante acomodada, ¿sí? Y tiene una visión donde ve a Dios en toda su gloria, ¿sí? Tiene una tremenda volada, diremos nosotros, en el contexto más chileno. Y aparte de que tiene esa tremenda bola, pasa lo siguiente. Pasa que él dice, chuta, yo soy impuro, pasa toda una cosa para los que saben, son versados un poquito más los textos bíblicos, donde Dios lo purifica, ¿sí? Entonces lo primero es que hay capítulos que se tienen que cerrar, lo otro es que la purificación es buena, pero no es lo único. Para los que tenemos experiencia de iglesia, mucho de nuestro énfasis, sobre todo cuando éramos más muchachos, era solamente la pureza es buena, pero sin propósito queda incompleta. O incluso puede terminar siendo una religiosidad, ¿sí? Porque al final yo soy súper santo y no me mezclo con los asuntos del mundo. Y Dios dijo Jesús dijo, ruego que no los quites del mundo, pero que los apartes del mal. Dios nos mandó en medio del mundo, ¿sí? Y otro punto después que el foco que es interesante es que sale que él contempla una escena que aparecen cosas y otras cosas que no se dicen. Dice que Dios está sentado en su templo y dice lo siguiente. Dice, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Ahora, lo interesante es que el verso no dice que era el único. Dios está haciendo una pregunta al aire.
Y alguien que tiene una vida bastante cómoda, ¿sí? Decide jugársela y dice, heme aquí, envíame a mí. Ahora, como nosotros hemos visto que lingüísticamente las cosas cambian, en hebreo, ¿sí? Sobre todo el hebreo bíblico clásico, que contrario a lo que se puede parecer mucho, ¿alguien ha escuchado el yiddish o no? ¿Lo que es? ¿Sí? ¿No aparece en las películas? Sí. El yiddish es como mezclado con el alemán. El hebreo bíblico no se parece tanto a eso, probablemente se parecería un poquito más al hebreo actual, sin ser exactamente igual. Sería como el español antiguo para nosotros, ¿sí? La palabra heme aquí no son dos, es una, que se dice hineni, ¿sí? Esa es la palabra que dijo Samuel cuando era pequeño, ¿sí? Heme aquí, chamo. Es la palabra que repiten varios personajes en la Biblia. Ahora, ¿esa palabra qué implica? Esa palabra implica los siguientes conceptos. Equivaldría al presente, como cuando uno está en el colegio, ¿sí? Presente, señorita, o sea, aquí estoy. Implica entregarse a algo en su totalidad, comprometerse con algo. Implica un sí incondicional. Yo lo homologo es como cuando uno va al altar en el matrimonio y dice, sí, acepto. ¿Sí? Uno no puede decir, sí, acepto, pero mis finanzas son mías. No, pues si te casaste con todo. Es actuar, ¿sí? Sin todas las respuestas, dicen algunos. Es comprometerse con algo, aparece el tema de un responder con la fe. Otra cosa que tiene el Hineni es una actitud de fe, ¿sí? Lo otro es, y hay aquí un concepto muy bonito, que si bien lo que Dios nos da es gracia, ¿sí? Un gran autor que sugiero que lo puedan leer, que se llama Dietrich Bonhoeffer, esto es como pie de página, igual era un noble, ¿sí? El alemán, va y tiene una gran transformación cuando va a Estados Unidos y va a esa iglesia de negro, ¿sí? Y Moisés en la montaña. ¡Oh! Se cayó. Estamos en vivo. Y cuando vuelve, bueno, viene la alemana a nazi, ellos se rebelan al nazismo que quería controlar todo el tema de la iglesia, ya él terminan ejecutándolo, ¿sí? Y él era de muy alta alcurnia, y Bonhoeffer hablaba tiene un libro maravilloso y muy bonito que sugiero que lo puedan leer, que se llama La Comunidad. Bonhoeffer hablaba de que Dios nos da gracia, pero es una gracia costosa, que a él le costó mucho y también a nosotros nos va a costar algo. ¿Sí? Y a nosotros nos gustan en general las cosas como sean gratis, ¿sí? Nos gustan las casas bonitas sin tener que hacerlas, nos gustan los jardines bellos sin tener que trabajar en ellos, nos gusta un buen estado físico sin tener que entrenar, nos gusta tener un cuerpo hermoso sin tener buena nutrición, porque somos humanos, ¿sí? Nos gusta facilidad. Una gracia costosa. Lo otro es de que aquí un tipo que era un noble, que era un gallo acomodado, termina transformándose en un profeta, que pasa la historia por eso. Y también habla de una apertura radical a lo que Dios quiere hacer. Es interesante por lo siguiente, ¿sí? ¿Habían escuchado esta palabra alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿El original? ¿Sí? O sea, el Lemequí yo sé que es muy conocido, pero concretamente de eso está hablando. Es solo una palabra, solamente un concepto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué un tema que es importante? Porque hay cosas que pasan en la vida porque la posición que tenemos es de espectador. Y el sistema nos entrena para ser espectadores. Ejemplo, yo no voy mucho al estadio, yo no sé si usted le haya contado, yo no soy muy futbolizado, ¿sí? Pero yo juego al fútbol. Pero mal, siempre fui pésimo en el fútbol, nunca pegaba mucho. Creo que alguna vez hice goles por la gracia divina, me mandaban a defensa porque era alto y pegaba. Entonces me mandaban ahí como, así como defensa uruguayo, más o menos ahí a pegarle al otro. No, nunca fui bueno para el fútbol. Pero ¿por qué un punto que es interesante? Porque yo no he ido mucho al estadio, pero una vez me acuerdo que fue al estadio, ni me pregunten quién jugaba, probablemente fue el Deportes Concepción, aquí un equipo local. Voy, y si una cosa me llamó la atención era, ¿cómo decirlo? El desparpajo, la audacia, por no decir el calepalismo, de la gente gritándole a los jugadores, ¿sí? ¡Flojo! ¡O eso! ¡Te traigo una silla! Y eso son lo más elegante, ¿sí? Lo trataban de flojo, lo trataban de fuera de forma. Los tipos tomando cerveza, haciendo un asado más o menos, ¿sí? Sobrepeso evidente. Pero ellos alegándole al otro, no sé quién dijo que el fútbol era un deporte de 22 personas que necesitan un break ya
y 20.000 personas que necesitan hacer ejercicio ahora, decía, porque al final esta cosa la agrada, no sé que es fácil criticar al otro, pero nunca corría una cancha. ¿Eh? Además, no sé si alguna vez han entrado a una cancha profesional de fútbol, ¿han visto la distancia que? El arco, el tamaño del arco, uno dice, ¡ay, malo el arquero! Anda a tapar un arco, si la cuestión es gigantescamente grande. ¿Sí? Entonces, es fácil criticar, ¿sí? Cuando uno es espectador. Otra cosa es estar en la cancha. Es más, cuando el otro está en la cancha, uno dice, pero ¿cómo no lo ve? Porque tú estás allá arriba en la grada, pues el otro no lo vio porque está en primera persona a ras de piso. Entonces, es importante que Dios nos llame en varias cosas de nuestra vida a ser protagonistas y no ser un mero espectador. Y fíjate que hay gente que vive su vida como espectador, ¿no? Le pasan cosas, no sabe por qué, vive la vida porque sí. Estábamos hablando un poquito antes de que si tú no tienes tu agenda armada, el sistema de consumo tiene tu agenda armada. ¿Sí? El verano tienes que salir de vacaciones. Acá en Sudamérica después en marzo, ¿qué hay que hacer? Colegios, patentes, cuentas. Después viene el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día del Niño y así. Después nosotros, para que estamos en Chile, esta cosa maravillosa, esa distorsión alimentaria, que es el 18 de septiembre. Noviembre, que reinventaron el Halloween que tenemos de Celta, nada, pero vende. Y después ya llegó Navidad, Año Nuevo y un año más. Navidad, Navidad. Sí, tenemos música en vivo. Tenemos música en vivo. Eso fue como un pop-up. Entonces, ¿qué importante? Lo que te animamos, y yo te animo en este día, a estar disponible para lo que Dios tiene para ti. Y hay cosas que solo van a pasar cuando estés disponible. No pasan antes. Aquí estoy. Es importante, el relato bíblico siempre habla de que más importante que la capacitación es la disposición. ¿Sí? Y nunca me voy a olvidar de una historia que contaba alguien, probablemente la repetí porque la historia es muy buena, que vio un tipo que estaba buscando a una persona como pasar su mano derecha en una empresa pequeña, mediana. ¿Sí? Y entran 3, 4 tipos, y cuál de todos tenía más máster y más, hablaban inglés, unos tremendos currículum. Y había un tipo que era bastante modesto, y su currículum, ¿sí? Educación pública, había estudiado en un instituto, pero no tenía un currículum tan grande. Entra el primer tipo que hablaba no sé cuántos idiomas, un máster. Entra el segundo que tenía no sé cuántos estudios diplomados. Pasan varios y queda él. Y la secretaria, que era una mujer mayor, le decía, ¿sabe qué? Tranquilo, no se vaya. Pero le decía, oiga, ¿pero qué voy a hacer yo? ¿Sí? Con estos tremendos tipos. Tranquilo, le decía, dése una oportunidad. Llega al final y pasa él, ¿sí? Y la entrevista era con el dueño de la empresa, que había contratado muchos procesos de selección y nunca le había funcionado para sus necesidades. Entonces va y conversa con este tipo, y el tipo tenía mucho empuje, era un tipo muy ingenioso, ¿sí? De una familia muy humilde, pero un tipo que había salido adelante. ¿Sí? Va y conversa con él y se llevan muy bien. Y él empieza a analizar en su historia laboral, y el tipo siempre fue súper proactivo, ¿sí? Siempre tuvo muy buena actitud a aprender. ¿Sí? Incluso le dice, mire, yo no tengo un gran currículum, pero siempre he estado dispuesto a aprender de otro. El dueño de la empresa lo queda mirando y le dice, ¿sabe? Yo he contratado a tanta gente, le dijo, con tantos títulos, pero nadie quiere aprender y nadie me hace caso. ¿Usted quiere aprender? Sí, pues, le dijo. ¿Me haría caso? Claro. Contratado, le dijo. A veces lo que Dios busca de nosotros no es tanta capacitación. La capacitación no es mala, no me malentiendan. Saque, estudie todo lo que quiera, aprenda todos los idiomas que quiera. Si quiere aprender chino, dele, ¿sí? Ahora con Duolingo, qué pajarito más molesto, aprenda. Ese no es el problema. El problema es si tiene la disposición a hacer cosas, si tiene la disposición a hacer cambios. ¿Sí? Todos hemos estado en lugares donde a veces hay gente muy inteligente, que ese no es su problema es que no está dispuesto a hacer cambios. ¿Sí? Voluntad política le dicen en algunos lados. Así que yo lo que te animo es a no ser un espectador, sino a ser protagonista de tu historia, de tus transformaciones. ¿Dónde uno puede tener transformaciones personales? Uno, en nuestra salud. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que tiene el modelo de salud actual como un modelo médico es como que el tratante tiene que hacerte una magia para que tú mejores. Y es la salud de uno. Yo tengo que ser protagonista de mi propia salud. Es una aplicación. Otro, protagonista de mi vida. ¿Sí?
Yo no puedo elegir todo lo que me ha pasado, pero puedo elegir cómo voy a jugar las cartas que me tocaron. Mi pieza es mía, mi habitación es mía, el lugar donde vivo es mío. La pregunta es si tenemos disposición para hacer algo más. Hoy día estamos, y estos días hemos estado aquí casi en reingeniería en la casa, votando, sacando cosas, ordenando. Yo creo que es saludable, ¿sí? Para la vida. También tener disposición en ayudar a otros, llamar a otros y no esperar que siempre te busquen. ¿Sí? Pues si siempre esperan que te busquen, es una actitud pasiva para que pasen cosas. Otra cosa que también es importante es que en lo que sea en la vida tengas disposición a tomar otras cosas. Si quieres que te vaya bien laboralmente, sin que te exploten, toma más desafíos, ofrécete a hacer cosas. ¿Sí? Hay un área emergente, tómala, capacítate en algo que nadie se ha capacitado. ¿Sí? Hay un montón de gente que le ha ido extremadamente bien porque hizo un curso de un área que nadie más sabía, que nadie le importaba, y cuando llegó la necesidad, explotó. ¿Sí? Pregúntenle a todos los profesores que eran expertos en hacer clases online, que nadie los agarraba, ¿sí? En las universidades eran el clase B, y cuando vino la pandemia se los peleaban. ¿Sí? Porque, como dijo alguien, la victoria ama la preparación en ese aspecto y la disposición. Otra cosa que evidentemente para los que somos de fe es estar dispuesto para hacer aquello a lo cual Dios te está empujando. Y son cosas buenas, son aventuras entretenidas. Después de que él le dice, heme aquí, envíame a mí, dice, dijo entonces, interesante, o sea, Dios dice un entonces cuando tú dices que sí. Hay entonces que no van a pasar hasta que uno esté disponible. Y después le dice, ve y dile a, le da un mensaje. ¿Sí? Y es importante que uno tenga un mensaje, ¿sí? No solamente una opinión, sino tener un mensaje. ¿Sí? Los grandes líderes llaman a la acción porque tienen un mensaje, tienen una idea de algo. ¿Sí? Y como dato, estoy leyendo un libro muy bueno, después se lo voy a recomendar, que habla de lo siguiente. La gente no sabe que el gran Martin Luther King tenía su, ¿cómo se dice? Su discurso hecho. ¿Sí? Lo armó con sus asesores, está en ese gran punto, que era ahí en el patio afuera de la Casa Blanca, ¿sí? Donde está el obelisco, si no me equivoco. Está en ese instante, ¿sí? Y él se levanta para dar el discurso que tenía. Y Mahalia Jackson, una gran cantante de gospel, le dice, háblales del sueño, Martin. Y él cambia el discurso, ¿sí? Y dice, yo tengo un sueño. Y eso pasó para la historia. Dice, donde mis hijas puedan vivir en un mundo, dice algo así, que no sea por ¿cómo se dice? Que sean evaluadas no por el color de su piel, sino por la fortaleza de su carácter, dice. Y ese discurso pasó a la historia, probablemente uno de los discursos más analizados de la historia. Esa parte fue improvisada, nunca estuvo ¿cómo se dice? En el bosquejo. Ahora, ¿por qué pasan esas cosas? Porque hay gente que está dispuesta a jugársela por algo. Para ir redondeando, estaba leyendo la historia de la comuna, alguien me pasó un libro, de la gente del movimiento evangélico protestante acá en la comuna donde yo vivo. Y es interesante, tanta gente anónima, sobre todo muchas mujeres, pero que pasaron la historia porque se la jugaron por algo. ¿Sí? Y la pregunta es si al final de nuestros días, la gente dirá a nuestros seres queridos, si nos jugamos la vida por algo o no. Querido, el llamado es decir, heme aquí, estar disponible, estar dispuesto ahí como esos futbolistas que están en la banca, que lo único que quieren es entrar a la cancha, o si vamos a ser meros espectadores tomando una cerveza y alegando porque el partido estuvo malo. Queridos, este ha sido un nuevo capítulo. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.